Bienvenidos a Hablemos de Migración, el espacio donde exploramos el fenómeno migratorio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hablemos de Migración. El día de hoy vamos a hablar de deportaciones masivas y criminalización del migrante. Vamos a analizar las recientes acciones del gobierno de Donald Trump, las cuales están encaminadas a intensificar la presión sobre la comunidad migrante en cumplimiento a estas promesas que hizo durante su campaña de una deportación masiva de migrantes, hablando que iba a deportar 1 millón por año, incluso en algunas ocasiones diciendo que iba a deportar a 11 millones de migrantes indocumentados. El día de hoy está tomando medidas para poder, si no cumplir al 100% con esta promesa, sí acercarse a lo que está, a lo que prometió, que ya habíamos en alguna entrega anterior hecho un análisis de cómo sí podría llegar a 1 millón de personas en su primer año, si tomamos en cuenta a todas las personas que habían recibido algún tipo de alivio migratorio, como el DACA, como los TPS, como estas personas que estaban recientemente habían entrado a Estados Unidos a través de la aplicación CBP One, en la cual si se dirigía hacia este sector fácilmente podría llegar al millón. Evidentemente quiere más y está asustando. La política de él es de hablar, de asustar, y a la hora de que tiene que implementar ciertas cosas, no llevarlas 100%, como ha sido el caso de los aranceles, en el cual amenaza con que va a poner aranceles, después siempre no, pone un arancel, lo aumenta, lo baja, da una extensión, y todo eso es para crear desestabilidad que le conviene a un grupo muy pequeño en el ámbito económico de norteamericanos, pero en el aspecto de la migración tendremos que ver y estar muy atentos de lo que va a pasar a futuro. Estados Unidos tiene una política en la cual la migración ha sido un negocio. Desde el momento en el que la criminaliza, empiezan a ganar dinero. Y el día de hoy es tanto el dinero que pretenden hacer que inclusive ya están apoyando, por ejemplo, a Nayib Bukele, en el cual le dice: te mando a estas personas que son migrantes indocumentadas y arréstalas, siendo que una persona que entra indocumentadamente a Estados Unidos no es un delito como tal, es una falta administrativa. Entonces, no se le puede detener de la misma manera que a un criminal. Para que a alguien se le diga que es un criminal, tiene que haber un proceso, un juicio en el cual se le dictamine que esa persona realmente es un criminal. Tal es el caso de Donald Trump, en el cual se le acusó de muchas cosas, se le intentó remover de la presidencia en su primer mandato, no recuerdo si fueron 2 o 3 ocasiones, no logró pasar, pero que justamente en la campaña electoral un juez dictaminó que era culpable de varios delitos, y que a pesar de que fue declarado culpable, lo cual lo convierte en un criminal, por la situación de que ya era prácticamente, bueno, ya era el candidato, el presidente electo, no se le dictó sentencia y no se le arrestó, lo cual dejó un precedente muy mal en la cuestión de cómo se imparte la justicia en Estados Unidos. Donald Trump es un criminal, según lo dicen las mismas leyes y los jueces de Estados Unidos, mas sin embargo es presidente. Entonces, una persona migrante no lo es un detenido. A una persona lo detienen para ver su estatus migratorio, y si ven que es una persona que está sin documentos, de no una manera documentada, se le inicia un proceso para sacarlo del país, pero hay alivios migratorios en el cual, si la persona ya ha vivido bastante tiempo ahí y tiene ciertas cualidades de que tiene familia, que la familia lo necesita, podría recibir un tipo de indulto por parte de un juez. Aquellos migrantes que han sido víctimas de algún tipo de delito, víctimas de un delito, al denunciar pueden recibir la ayuda de la visa U, que es precisamente para víctimas de delitos. Y como ese, hay varios alivios migratorios en el cual pues cada un abogado especializado en migración puede asesorar a las personas. Pero esto no está pasando el día de hoy. Donald Trump los agarra, los denuncia que son criminales sin juicio alguno, en automático, pum, los manda a El Salvador, al Panamá, actualmente ya también a Costa Rica, algunos igual a México. Y esto no le alcanza, entonces este de negocio todo indica que lo quiere acrecentar, y por ello necesita detener a más personas. Y el día de hoy está haciendo algo
que ya Barack Obama había hecho en su administración, que es el buscar a personas que tienen ciertos delitos menores, lo que en Estados Unidos le llaman el misdemeanor. Barack Obama en su tiempo, estos delitos menores, los cuales son faltas menores, bien lo dice el nombre, no necesitaban un arresto como tal, salían rápidamente, ICE no tenía noticias de ellas, pero se cambia esta modalidad a delitos menores agravados, misdemeanor aggravated, en el cual ICE ocupa esta lista para empezar a buscar a estas personas. Y después, a pesar de que estas personas ya han pagado su deuda con la sociedad, ICE, como los tiene en la lista, va, los busca y los detiene e inician el proceso para ser removidos. El día de hoy Donald Trump está haciendo algo muy parecido a lo que hizo Obama. Evidentemente, todo lo que hace Donald Trump es más escandaloso, con más odio, con más falta de respeto a los derechos humanos de los migrantes, y eso es lo que preocupa. Hemos dicho que tanto republicanos como demócratas básicamente son lo mismo, pero que evidentemente pues las políticas de Donald Trump son todavía más agresivas. Entonces, el día de hoy hay migrantes que están en libertad condicional y que el día de hoy ya Donald Trump los va a empezar a buscar. Tiene un plan para deportaciones masivas. Ahora va a buscar la colaboración de las policías. Evidentemente va a haber estados que no van a querer colaborar con él, pero otros que sí. Ahí tenemos a Texas, Arizona, Florida, en la cual va a localizar y detener a migrantes que se encuentran en libertad condicional, incluso por delitos menores. Un abogado de inmigración de Utah denunció el aumento de esta práctica del Servicio de Control de Inmigración de Aduanas, el ICE, en ese estado en Utah, desde diciembre pasado, cuando oficiales estatales de supervisión de libertad condicional comenzaron a arrestar directamente inmigrantes en el momento que se presentaban a sus citas programadas, que es algo que también viene el gran problema. Los migrantes están respetando, están siguiendo la ley, tienen una cita, se presentan, son detenidos por ICE y son deportados. Lo cual viene en esta disyuntiva. Ahora, ¿qué van a hacer los migrantes? ¿Se van a esconder? Y vemos cómo esto empezó desde diciembre, desde antes de que Donald Trump fuera presidente. ¿Por qué? Y eso es lo que yo había en algún momento dicho, que más allá del discurso y las cosas que hace Donald Trump, el gran peligro de su discurso es que hay gente que realmente odia a los migrantes por el simple hecho de ser migrantes, por no ser blancos, y que van a intentar hacer lo posible por sacarlos. Primero a los indocumentados, pero después inclusive a los documentados. Y esos estados, y ahorita lo vemos en Utah, y hubo otros que desde antes, Texas fue uno de ellos, desde antes de que llegara Donald Trump, ya habían empezado a irse sobre los indocumentados, a irse sobre los migrantes. Y que con este tipo de cosas se van a ir aún más. Y que no solamente sobre los indocumentados, sino que inclusive ahora con residentes legales de Estados Unidos por un delito menor pueden ser detenidos por ahí para ver su situación migratoria. Porque hay jueces que igual son racistas y no los quieren. Y entonces habrá que estarle dando seguimiento a esto, pero ya pasó con Barack Obama y evidentemente va a volver a pasar con Donald Trump. Y es muy seguro que pasó también con Joe Biden. Pero los números que está buscando Donald Trump es lo que lo hace peligroso. El día de hoy los abogados están viendo con este gran problema de qué le aconsejan a sus representados. Preséntate a la cita con el riesgo de que seas detenido y te deporten, o simplemente escápate, no te presentes, lo cual lo convertiría en un criminal y sería con más razón buscado por Donald Trump. Ahí vemos cómo Donald Trump hace lo posible por justificar, y aquellos que no son criminales los quiere volver criminales ante la vista de las personas allá en Estados Unidos. No para ahí, se habla de que se respete todo, que sean ciudadanos de buen carácter moral. Y una de las principales cosas que hacen los migrantes al llegar a Estados Unidos, el primer consejo que le da un migrante a otro es: vete preparando por si algún día hay una amnistía, empieza a pagar tus impuestos, empieza a ser buen ciudadano, a guardar todas las pruebas de que eres un buen ciudadano, porque eso te va a servir. Y por ello es que muchos de los
migrantes que están allá, entre un 50-75% de los migrantes indocumentados pagan sus impuestos. Y digo pagan porque van y hacen su declaración de impuestos y muchos de ellos tienen que pagar todavía después de lo que ya les descuentan. Para el que no vive allá, la declaración de impuestos depende de lo que te descuenta tu patrón en cada cheque. Al final del año fiscal, el 15 de abril es cuando se cierra, se hace la declaración de impuestos donde dices, todo esto es lo que gané y esto es lo que me retuvieron en mi trabajo. Si la cantidad es menor, que muchos de ellos es menor, tienes que pagar más. Si te descontaron una buena cantidad, no tienes que pagar nada. Si pagaste de más, te regresan. Entonces aquí se va ese mito que dicen que los migrantes no pagan. Desde la reforma de la amnistía del 86, una de las cosas que se asegura Ronald Reagan, bueno, no él, sino Simpson Rodino, que son los senadores que impulsan esta reforma, se aseguran que todos los migrantes paguen, aunque no tengan documentos, que paguen sus impuestos. Se les obliga a los patrones a que reciban una prueba de identidad, que es un número de seguro social y una ID falsa, en el cual ellos lo único que hacen es verla, decir, pues para mí parece buena, con esto te retengo tu dinero, llena el papel, pero cada cheque les retienen sus impuestos y son varios, no nada más es el seguro social. Hay varios impuestos que son retenidos, son pequeños, el más grande es el del seguro social, pero se les retiene. Entonces los inmigrantes, la mayoría, en ese momento están pagando ya sus impuestos y cuando viene esta declaración de impuestos, que para ello, como su número de seguro social es falso y no cuenta, ellos sacan un número de identidad personal que es el ITIN number, que es este número de identificación personal de contribuyente, el cual lo otorga la Secretaría de Hacienda de allá, que es el IRS. Tú haces una solicitud y te lo mandan y haces tu declaración y muchos migrantes, la mayoría, cada año hace su declaración de impuestos. Bueno, pues el día de hoy ya ICE está llegando a un acuerdo o intenta llegar a un acuerdo con el IRS para recibir la información de todas las personas que están utilizando un ITIN number y con ello poder empezar a ir a detenerlos. Esto obviamente muestra que Donald Trump lo que quiere es dañar, que es más allá el odio que siquiera el interés económico, puesto que las contribuciones de los migrantes, ya se ha dicho innumerable número de veces, las aportaciones de los migrantes son muy importantes para México, pero más para Estados Unidos. El 80% de lo que ganan los migrantes se queda en Estados Unidos y se invierte allá. Y son las cadenas norteamericanas, los norteamericanos, los que ganan con ese dinero. Más sin embargo, a Donald Trump no le interesa eso, lo cual trae a un tema que en México no se ha abordado en el aspecto migratorio. Vamos a ver si lo podemos traer a la mesa, que es que desde que se empieza a retener estas retenciones del seguro social, valga la redundancia, el dinero de los migrantes cada año, el IRS revisa y dice, aquí hay algo que no checa. John Doe pagó tanto de impuestos este año y aquí tengo el dinero, pero este número de seguro social no corresponde, no es, algo está mal. Y manda una carta que normalmente es una hoja color azul, en donde le dice a la persona, hey, tengo este dinero que tu patrón me está entregando, pero no sé dónde ponerlo porque tu número de seguro social, algo está mal con él. Ven para arreglar esto. Evidentemente nadie puede ir porque pues son personas indocumentadas y si van pues los detendrían. Pero todo eso significa que ese dinero que sí se ha sido entregado al seguro social, pero que no puede ser puesto en ningún lugar porque pues el número no sirve, es falso. Yo hace años encontré un artículo, una investigación y se me perdió lamentablemente, tengo que seguirla buscando, si alguien la sabe ahí, póngame donde la puede encontrar, donde decía la cantidad de dinero que se había recaudado por Seguro Social, las retenciones de Seguro Social, y que no habían sido reclamadas, que era una cantidad sumamente grande, y si no me equivoco, a partir de 1996 se deja de publicar cuánto. Recordemos, en 10 años, o sea, de la reforma del 86, la amnistía, al 96, en esos 10 años la cantidad era sumamente grande, y en ese artículo decía que mucho de ese dinero que el Seguro Social decía ahí no sé dónde ponerlo, creían que era de personas indocumentadas.
y dejaron de publicar cuánto era porque era mucho dinero. Y aquí en todo lo que hace Donald Trump, pues si va a expulsar y no quiere a los migrantes y los desprecia, pues que vea cuánto dinero a los migrantes aportaron al seguro social y cuando los regrese a su país que le digan, aquí está tu dinero, tú lo trabajaste, te lo ganaste. Porque no es justo lo mismo que pasa con lo de las detenciones por delitos menores, que van a decir las personas que manejan con estado de ebriedad, los DUI, no deben de estar aquí porque ellos son inmigrantes y no pueden hacer lo que nosotros, ciudadanos norteamericanos, sí podemos hacer, en donde un ciudadano americano puede manejar las veces que sea hasta el gorro de borracho y recibe sus DUI, sí le quitan la licencia, pero sigue haciendo y no pasa absolutamente nada. Les permiten seguir viviendo como si nada, pero un migrante no puede, tiene que ser perfecto. No es igual justo que un ciudadano norteamericano trabaja, le hacen su retención de impuestos, llega a su momento de su jubilación y le regresan su dinero, pero el migrante como que no se está pagando por estar allá y aún así lo tratan mal. Es tanto del desprecio que hay en contra de la comunidad migrante que bueno, tendremos que estar hablando de eso porque son cosas que nadie trae a la mesa. Aquí en México yo nada más escuché a si no me equivoco, a esta Jacob Polensky hablar en una ocasión de eso, de que habría que pedir ese dinero, pero pues igual fue algo que nada más lo dijo y ya no le dio seguimiento, pero que sí habría que retomar ese tema para recobrar ese dinero que millones de migrantes hemos aportado al Seguro Social en Estados Unidos. Bueno, eso es lo que está pasando en Estados Unidos. Y después vamos a hablar para terminar, del tren Aragua, de Aragua. Tenemos un artículo en la página de Facebook, la cual los invito a que lo lean. Va a estar en la descripción del video, en donde una página de la cual a veces tomamos información de ellos, Impacto Latino, presenta un artículo titulado La necesidad de deportar al tren de Aragua. Y por más que le intenté agarrar contenido al artículo, veo que es un artículo que quiere defender y quiere proteger lo que está haciendo Donald Trump. No hay una explicación lógica de cuál es el fundamento del tren de Aragua, qué es lo que ha hecho. Se conoce mucho de la Mara Salvatrucha, pero del tren de Aragua muy poco. Y en este artículo básicamente es como que defender y decir lo que está haciendo Donald Trump está bien, que es deportar a la gente. No habla en ningún momento de que estas personas que son acusadas de pertenecer al tren de Aragua realmente pertenecen a él, sino que simplemente por lo que lo dice Trump, lo manda, lo intenta justificar y lo ponemos a su disposición porque tenemos que ver esos ambos lados de la moneda, lo que decimos nosotros, donde investigamos. Yo casi me baso mucho en lo que es el periódico La Jornada, el cual se me hace que es de los mejores diarios que hay aquí en nuestro territorio. Pero también de repente volteo a ver aquellas otras y eso lo aprendí estando en Estados Unidos, porque la mejor manera para poder ver cuál es el verdadero peligro es escuchar al enemigo, qué es lo que está diciendo, porque en cosas que dice el enemigo de repente hay ciertas cosas de verdad que hay que ver cuáles son y mejorarlas, pero sí empezar a ver cuáles son las mentiras que se están diciendo para precisamente nosotros tirar esas mentiras. En Estados Unidos hay un locutor de radio, Michael Savage, que habla terrible de los migrantes. Y ahí se puede uno dar cuenta cómo piensa la extrema derecha, que en alguna de las cosas que dice tiene razón desde su punto de vista, pero está distorsionado. Y aquí tenemos que empezar a ver exactamente cómo los medios de comunicación distorsionan ciertas noticias para presentar algo bien, cuando en realidad están violentando los derechos de los migrantes. Las personas que están siendo deportadas a El Salvador no deberían de ser así. Tienen que presentárseles una demanda en Estados Unidos, comprobárseles que realmente son criminales si es que lo son, y si sí lo son, mandarlos a sus países o tenerlos en cárcel de Estados Unidos, no mandarlos a un tercer país seguro como detenidos. Un migrante cuando es detenido y si Estados Unidos no le da el asilo ahí, el migrante puede solicitar ir a un tercer país seguro, pero no Estados Unidos tomar la decisión por él. No los puede mandar al campo de concentración en El Salvador para que sean detenidos. Prisioneros, perdón. Porque un migrante lo máximo que puede hacer es ser detenido. Y si debe y ha violentado la ley, sí tendrá que ir a prisión, pero para ello tiene que llevar un juez. Esa decisión es la que la tiene que tomar a través de un juicio
como repito, como el que llevó Donald Trump, en el cual se llegó a la conclusión, al veredicto de que él es un criminal, que era un criminal y sin embargo no se le castigó, y ese es el problema de tener a un criminal como Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos, un criminal que fomenta la desestabilización en el mundo, que financia el terrorismo, en verdad financia el terrorismo, y que en lugar de hacer las cosas bien, pues para todo el mundo lo hace para el grupo que él representa, y que le echa la culpa a todo el mundo de lo que le sale mal. Bueno, esta es mi entrega por el día de hoy. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente.